Dólar, inflación, salario, crecimiento. Esta noche en A Dos Voces, el diagnóstico. El diagnóstico de Carlos Melconian, amigo del presidente, habla con el presidente, crítico de la política económica. Algunos del gobierno no lo quieren y va a hablar con nosotros y nos va a contar todo. ¿Cómo está la economía? ¿Bien o mal? En una noche muy especial, Marcelo, porque otra vez el dólar, otra vez las veces que tenemos que hablar del dólar en este bendito país, porque el dólar llegó a tocar 20,70. 20,70, Después bajó sí. un poquito. Super récord. Super récord, pero otra vez, ¿qué pasa con la economía? Se lo vamos a preguntar a Melconian. Me parece que dijo que quiere $2 distintos. Para los que vamos a le tiraron con cascotazo. Dije, uy, lo de Kicillof. Es raro, es raro. Pero eso de los $2 más viejo que... Sí, pero otra vez sopa. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar. Y hablando del dólar, ¿no? Vos lo decías, dólar imparable, dólar récord. A ver, vamos a ponerlo en contexto. El dólar ahí por diciembre estaba 17,70, mediados de... Sí. El gobierno impulsó la suba a 20 pesos. Sí. Esta fue la verdad. Hay gente que tenía crédito hipotecario y cuando tuvo que firmar, tuvo que pagar. No, y bueno, y más ahora... por el dólar. Y ahora vos decís un punto muy bueno, Edgar. En este momento también. Porque vos sacás el crédito hipotecario en pesos, te tarda un tiempo, ¿viste? Meses. El banco. Por ahí te tarda meses y vos lo sacaste calculaste a 18 y lo tenés a 20. Bueno, a ver, el dólar desde a ese momento, mediados de diciembre, subió casi el 14%. En el año subió casi el 8, el 9. Sí. Y no para de subir. Y esto le pone mucho ruido a todos, ¿no? Hoy, como decías vos, a un valor récord, a 20,70, después bajó. Para mí le mete mucho ruido esto que no se sabe para dónde va el Banco Central. Bueno, yo te quería preguntar, ¿lo quieren parar? ¿Lo pueden parar? ¿Lo quieren y no lo pueden parar? Para mí lo quieren parar, o sea, querían ponerlo a 20, pero que quede ahí. Sí. ¿Por qué? Porque 20 es el valor, la paridad igual que la que existía en diciembre del 2015 cuando Macri sacó el cepo. O sea, valen lo mismo en términos reales. Bueno, lo querían para ahí, pero se está yendo. Sí. Me parece que hay un sector del gobierno, el político, que dice, pará, ya lo ajustamos a 20, ¿para qué va a seguir subiendo? Esto nos complica la meta inflacionaria, nos complica todo y lo quiere parar. Y ese que sugiere a Sturzenegger, mira, pará con tu purismo de no intervención y vende. Ocurrió el día lunes, ahí funcionó, porque lo bajaron. Sí, Ayer no intervino, hoy intervino, pero no funcionó. Entonces, ahí hay una indefinición de la política cambiaria que le mete mucho ruido y hace que el dólar haga esto, ¿viste? Chic, 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 chic. Por eso te preguntaba si en realidad, si lo quieren bajar, si lo pueden bajar. Claro, no, yo creo que lo puede bajar tranquilamente. El Banco Central tiene un montón de dólares de reserva, más allá de que todas las reservas no son dólares constantes y sonantes, y una intervención, pero un poquito más coherente, ¿no? De un día sí, un día no. Bueno, vamos a ver un poco las preguntas que, digamos, un poco la gente se hace con el tema del dólar, ¿no? Dólar versus inflación. Bueno, vos lo dijiste recién. A ver, si sube el dólar, en este país suben los precios y hay más inflación. Mirá, por lo menos la historia de este país. No, la historia y la realidad. ¿Viste? El gobierno ha inventado algunas leyes económicas, o quiere inventar que le recortás los fondos al ANSES y los jubilados van a ganar más. No es así. Quiere decir, devaluás, porque devaluó el gobierno y se va a trasladar la inflación. Ahora, no es que si el dólar aumentó el 8, la inflación va a aumentar el 8. Hay un traslado en su exacta influencia en cuanto a los costos. O sea, la economía argentina importa un montón de productos para producir. Lamentablemente, la década de Menem destrozó la industria argentina. Se importa cada vez más. Bueno, si el dólar sube, sale más caro importar, aumentan los costos y en algún momento se traslada a la gente. Y te digo el ejemplo más fácil. La nafta. Sí, seguro. Se devaluó y uno de los motivos para subir el precio es... Bueno, acá estaba lo que decíamos. A ver, en este país, cada vez que suben los precios, sube la nafta, cada vez que sube el dólar, suben los precios. Suben los precios porque todos los comerciantes se cubren. Dice, por la duda me van a aumentar los costos, yo subo. Claro, y es lo que de alguna manera está pasando ahora. Los precios aumentaron más o menos en enero y febrero, van a aumentar 4,2%.
y el dólar subió 8. Entonces muchos dicen, no, ves que no se traslada en su exacta incidencia. Pero no el comerciante, ese no te lo traslada en su incidencia. Bueno, después están los vivos, ¿viste? Sí. Lo que se aprovechan. Pero el recalentamiento inflacionario, además del tema tarifario, tiene que ver con la devaluación, con el impacto en combustible y el traslado a los precios, ¿no? A ver, otra más. El impulso comercial. Claro, esto es lo otro. Dicen, bueno, es bueno que suba el dólar porque mejorás las exportaciones. Y es cierto, esa es la parte buena. Las economías regionales están complicadas. Sí. Le mejoraste el tipo de cambio, entonces tienen un poquito una bocanada de oxígeno. El sector el sector agropecuario también. Sí. El sector industrial Los también. Amigos de Macri te dicen, está bien que el dólar esté alto. Claro, ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que ver con el déficit comercial, que es uno de los grandes problemas de la economía argentina. Para mí, después le vamos a preguntar a Melconian, es peor que el déficit fiscal. Sí. Porque el déficit fiscal es en pesos. Y de última podés buscar algún artilugio para financiarlo. El déficit comercial es en dólares. Si no tenés los dólares, no cierran las cuentas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos esta noche en A Dos Voces? Menos consumo claro, el otro lado. Sale más caro viajar. Sale Argentina... Bueno, pero, ¿es lo que quiere Melconian? ¿Que salga más caro viajar? Hoy estoy con él, cuando vaya allá me va a querer matar. Sí, pero... estás programando un viaje, ¿no? No. No, a ver, ¿qué pasa? Sale más caro viajar porque pagás en dólares, te cuesta más conseguir los dólares. Se supone que esto haría bajar el consumo en el exterior. Argentina gastó, escucha, 10.000 millones de dólares el saldo de turismo entre lo que los turistas vinieron a Argentina y lo que se fueron, 10.000 millones de dólares negativo. Y esto, la verdad que es inviable. Marcelo, el que la tiene no tiene problema en gastar, por más que aumente el dólar, gastar en el exterior. La clase media es la que aprovecha ese dólar para poder viajar. Esto encarece un poco más los viajes al exterior, ¿no? ¿Qué otro tema tenemos? Más dólares, pero por endeudamiento. Un viejo tema también. Acá hay un desequilibrio macroeconómico. Déficit fiscal, déficit comercial. Entonces, para cubrir el déficit fiscal, ¿qué se hace? En vez de emitir, como hacía Cristina, se traen préstamos del exterior. Esto... cuando arrancó el gobierno, el nivel de endeudamiento no era muy grave, todavía tampoco es grave, pero es tipo bola de nieve. Entonces no son dólares genuinos en cuanto a que son dólares que te genera la exportación. Son dólares de deuda que hay que pagar. Entonces el gobierno hace un gran esfuerzo para bajar el déficit. Viste que ellos te hace recorte, el gasto público, los jubilados, los impuestos. Y por otro lado te sube porque tenés que pagar los impuestos, ¿no? Bueno, vamos a charlar con Melconian. Dale. Que hoy tiene un día especial, ustedes dos, porque festejan el Día del Hincha de Racing, pero bueno, tienen para festejar. Bien. ¿Qué tal, Melconian? Buenas noches. Muy bien, efectivamente, en un día especial. Pregunté si se podía venir con la camiseta, pero me dijeron que no. Tanto no. Además son campeones sudamericanos. Tenés razón. Bueno, Carlos, todas estas variables, ¿qué nos indica? ¿Estamos Houston en problemas? No, por eso ahí escuchaba y efectivamente presentaron varios títulos, hay muchos temas. Yo tomaba nota así rápido de alguna cosa. Primero, la conversación, discusión, lo que vamos a tener ahora, hay que dividir si es dentro de un escenario de crisis o de la discusión de estos temas respecto al valor del dólar, algunos conflictos que puede generar y demás. No nos asuste. La primera división tajante es que esta no es una discusión en un escenario crítico. No es. Esta no es una discusión, la que presentan ustedes, de la cuestión del dólar y el régimen cambiario y la exportación y el endeudamiento dentro de un escenario ni de corrida bancaria ni de corrida contra el dólar y demás. Pero sí, dado lo que subió la inflación y lo que subió el dólar el año pasado y lo que ocurrió en estos 2 meses, es pertinente saber qué es lo que estamos discutiendo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Creo que había una discusión con el dólar.
como veníamos 2016 y 2017, que ahora en 2 minutos podemos decir de qué se trata, o de qué se trataba, y hay otra discusión abierta que medio Marcelo ahí lo dejó entrever, dijo, después de diciembre o del cambio de meta monetaria o inflacionaria en el Banco Central. Entonces yo diría, hasta el 28 de diciembre de 2016 y 2017, había una política económica, se puede decir, que más allá de tener adeptos y críticos, tenía una asimetría entre la política fiscal, que era muy laxa, y la política monetaria, que era más ortodoxa. Sí. Entonces, el intento de bajar la inflación estaba concentrado en la política del Banco Central, que era ortodoxa, con tasa de interés alta, el pedal, la bicicleta, etcétera, 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 como se lo decía en la jerga financiera, y eso era un dólar apechugado. Eso era un dólar apechugado, bajo. Una moneda apreciada. Yo escuché medio al pasar, yo creo que hoy a 1,20 pesos este es un dólar apreciado en términos reales respecto a cuando este gobierno asumió y liberó. Un poquito, pero apreciado. Entonces quiero decir, ese era un periodo de tipo de cambio durmiendo la siesta, por decirlo de alguna manera. Y estaba bien definido, con críticas y adeptos, y hasta cortocircuitos que llevaron al 28 de diciembre entre la propia administración de la economía oficialmente hablando. Y llegó el 28 de diciembre. El 28 de diciembre es el cambio de la meta inflacionaria, básicamente, que requiere para la inflación un esfuerzo equivalente al que se venía haciendo, porque pasar de 10 a 15 no cambia nada, porque la inflación primero tiene el compromiso de perforar el 20. Así que no es que 10 a 15 permite ser laxo. Ese esfuerzo monetario tiene que continuar. Perdón, una pausa nada más. Sí. Pero el gobierno va a tener que decir, nos equivocamos, con 15 va a ser 18, 19, ya 20. Pasó, yo quiero decir. Ah, no, por eso va a venir el día que ocurra. A ver, cuando no fue 17 y terminó siendo 25, ¿te acordás el día y la hora? Sí, no. En un momento dado. Entonces, aquí, que ahora estamos en otra cosa, y como vos dijiste, todavía no muy clara, aunque si acá traes un funcionario y te va a decir que es lo mismo, pero que todavía no muy clara. Este hecho de que no está muy clara para dónde va. Claro, es lo que ¿Esto le mete ruido así al mercado? Bueno, algo sí, y ahora podemos ir cronológicamente detallándolo, porque ahora la discusión, en lugar de tenerla en el bienio 2016-2017, vamos a tener que tenerla dentro de lo que yo definí como el plan perdurar. ¿Qué es el plan perdurar? El plan perdurar es un triángulo que requiere, primero, fundamentalmente, seguir consiguiendo plata. Segundo, que vayas cómodo en lo político. Sí. O sea, duranbarbistamente hablando, que los rivales sean lo mismo que tuviste hasta ahora, digamos, Cristina, con poca racionalidad y asustando. Y tercero, que la macroeconomía modesta, que ya es hasta aceptada oficialmente, continúe, no empeore. Entonces esa es un poco la elongación y la administración del letargo de las expectativas, con marketing, más estas tres cuestiones que son parte del contenido: conseguir plata, que no aparezca nadie enfrente, y no voy a decir la plancha, pero esta cuestión ahora, como mínimo yendo al 3.2 de déficit. Pero digo, perdurar, suena como feo, sea como bueno, porque digamos, cuando uno estamos mal, estamos complicados en la economía. Y si que se le la banquen así como. Es que lo que digamos, te digo, si vos sos el estratega de la política de esto, y a vos te llamaron primero para ser jefe de la ciudad, segundo para ser reelecto, tercero para aconsejar si tenés que ir o no de candidato a presidente y la pegás. Cuarto, candidato a presidente y sos. Quinto, elección de término medio que un no peronista no ganó nunca y la ganás. Y ahora te dicen, mirá, el plan perdura, que no me consta que sea así. No, pero es el diagnóstico. Mirá, el plan perdurar, porque si la plata la tenemos, hay que conseguirla. O sea, sigue siendo
el elemento más relevante, el área del ministro Caputo para conseguir plata. Segundo, si no levanta vuelo nada enfrente. Y tercero, si estamos administrando este 2 puntos y pico, hay que seguir mostrando que la inflación no vas al 15 pero sigue bajando, la actividad no superás el 3 pero la mantenés, plata conseguís, los números fiscales. Entonces yo te diría, el plan perdurar te puede llevar al éxito en el 2019. Hoy la estrategia política está planteada ahí. Melconian. Entonces, perdón sí, que no quiero perder. El régimen cambiario ahora, hay que discutirlo, si esto que acabo de decir está bien, en ese contexto, donde todavía no está claro la manija ortodoxa del Banco Central, como lo acabas de plantear. O sea, el Banco Central no tiene vía libre para el instrumento tasa de interés que aseguraba trazo cambiario y tenía la meta inflacionaria, yo diría, ortodoxa más allá de lo posible, con tasa de interés. Entonces la pregunta acá es ahora, y lo planteaste muy bien, es, bueno, subió hasta 20, luego de 20 subió no tanto pero muy rápido, quiero testear a ver si lo domino, que eso es la no crisis, porque con 60.000 millones de dólares de reserva y un toquecito y para, no es un problema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la política cambiaria adecuada para el plan perdurar, donde lo menos aconsejable dentro del plan perdurar es querer atajarlo en 20? Porque ahora tenés que decidir qué querés. Porque querer atajarlo en 20 es tentarse con torturar a las variables para tener baja inflación no genuina. Entonces, si te tentás en lo tarifario y en lo cambiario, como ha ocurrido en otras épocas, está complicado. El plan perdurar requiere que las variables no acumulen burbujas, que las variables no vayan generando que la expectativa haga creer que algún día alguien tiene que soltarlas de nuevo. Melconian, para el pequeño y mediano ahorrista, sí, un plazo fijo a 21, 22, 23%, ¿es un buen porcentaje anual? ¿Están demasiado altas las tasas para el plazo fijo? ¿Están buenas? Si lo medí, primero siempre... Digo, ya que hablamos de dólar, hablemos de las tasas. Hay de todo en la viña del Señor, pero digamos, hay de todo. Si tengo que hacer una comparación así aséptica, es menos que la inflación. Sí. Inflacionariamente hablando, un plazo fijo de eso pierde contra la inflación. Pero tampoco tenés la vaca atada de decir, si esto no lo hago y hago otra cosa, tengo asegurado el ingreso real. Te aclaro que vos lo querés plantear en términos del pequeño ahorrista. Claro, el mediano, el que lo está escuchando, dice, yo tengo un mango y no sé lo que hacer en esta situación. Pero es un problema internacional, sí, sacarle a la plata rendimiento real, en cualquier moneda del mundo. Entonces, lo primero que quiero decir es, no mezclémoslos tanto. El tema planteado es correcto. Si a partir de ahí queremos ver que gana el ahorrista pequeño en la moneda local, es un problema mundial como sacarle Carlos, renta real a la moneda de cada uno. ¿Cuál sería un valor del dólar de equilibrio? Yo debiera contestar el que el mercado dice. Claro, el mercado está influido por la tasa, por la emisión monetaria. Y el mercado decía que si la tasa era 28 tenía un valor y si bajaste la tasa tiene otro valor. El mercado dice que si los dólares soberanos que conseguís para el financiamiento fiscal se lo das al Banco Central, hay una suerte de presión de oferta del dólar, pero no es lo mismo que si lo trajera el ministro Caputo y lo vende directamente al mercado. Te imaginás que ahí tiene para hacerse un picnic, peor para bajar. Pero digamos, el dólar, digamos, te transmito algo que mucha gente pregunta, sí, ¿no? Y a veces yo no sé qué decirle, dice, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Yo digo, y bueno, con esta política económica, lo lógico es que el dólar tiende a atrasarse, no a subir. Eso era muy claro 2016-2017.
Lo que no sé ahora, o lo que ha quedado confuso, es, dado que el Banco Central no va a ir a suerte y verdad como estaba yendo en el 2017, todo lo que haga falta por la inflación, y dado que la conferencia el 28 de diciembre fue bajar la tasa como instrumento adecuador de la mayor inflación, lo que ocurre es que en el medio pasaron como mínimo dos cosas. La primera es que hubo una pequeña turbulencia internacional. Sí. Y este es un programa que requiere 30.000 millones de dólares por año, yo diría por lo menos incluido el 2019. Y tenés que ir a buscarlo. A. B. Como subproducto de eso y de la baja de la tasa, el dólar subió rápido a 20. Entonces decís, mirá, quiero que se acomode, pero que vaya despacio. Entonces ahí quedó medio inconclusa. Eso mete ruido, digamos. Metió ruido y quedó medio... Sí, y quedó inconcluso el efecto 28 de diciembre, es decir, hasta dónde el Banco Central tenía que aflojar o no. Ahora, ¿cuál es la política cambiaria a futuro? Porque vos mencionaste la venta del otro día, pero hubo un día que se vendieron 300 millones de dólares y no fue el Banco Central, fue el Banco Nación. Yo diría, ¿el Banco Central estuvo activo en esa decisión? No lo sé. Si en algún momento tenés que volver a subir la tasa de interés, por el motivo que fuere, porque te toca en este ruido de afuera, en el dólar que se fue un poquito y en 4 meses de inflación tensos, ¿la vas a subir respecto a ese camino que habías trazado donde la tenías que bajar? No, recordá que el presidente del Banco Central era una persona que en sus informes monetarios decía va a ir donde tenga que ir. ¿Quedó golpeado Sturzenegger? No lo sé, pero quiero decir, lo que estamos tratando de ver es dónde quedó la política más que la persona. No, pero yo quería preguntar eso. Si usted, ya que compara diciembre con esta época, ¿Sturzenegger está más aliviado que en diciembre o está más apretado? Yo diría ni aliviado ni apretado. O sea, creo que lo que surgió de la conferencia de prensa es lo que se ve. Hubo claramente una orden. Usted dice donde estuvo Sturzenegger. ¿Cómo? Usted dice la conferencia de prensa, claro, que tanto ruido metió, ¿no? Que el presidente del Banco sí, Central ahí. Digamos, fue un poco desprolija en términos de o sea, se puede mostrar equipo sin necesidad de sentar al presidente del Banco Central ahí, pero digamos, está claro que el tema fue una mayor laxitud y cuando a un Banco Central que había hecho gala de guardián de la política monetaria y basar su meta de inflación en ese instrumento, y no te voy a decir les cortás las piernas, un poco golpeado queda, pero sí claro. hacer Carlos, menciones personales. ¿Por qué el gobierno no logra bajar la inflación? Porque tiene fundamentalmente, primero la tuvo que subir, o mejor dicho, se le subió como subproducto de recibir una herencia en donde tuvo que blanquear el tipo de cambio y las tarifas. De repente ahí, por eso cuando me refiero al dólar fideo, no estoy lejos, creo que no me hace falta hacer gala de lejos estar de la anterior administración. Pero de repente la apertura cambiaria para evitar 6 meses de inflación al 4% podía haber sido diferente. La de Pratgay. Exactamente. Liberando el mercado. O sea, ahí fue un error, digamos. Yo creo que sí, pero digamos que yo hoy tengo el derecho a decirlo porque lo dije antes. Hoy con el diario del lunes es más fácil. Pero voy al tema. O sea, 40-25 está costando bajarla respecto a la fantasía de llegar rápido a un dígito. Por eso dije que el plan perdurar requiere mostrar este año que vuelve a bajar, no a 15. Me conformaría que muestre hacia final del 2018 que puede perforar el 20. Ahora, es una tasa de inflación acorde al déficit fiscal financiado como se lo financia. O sea, lo que hay que empezar a entender desde una actitud, yo diría intelectual, de debate, no ideológica ni descalificatoria, que no es una cuestión ortodoxa o heterodoxa.
con este nivel de déficit fiscal se tiene una inflación acorde a lo que se tiene o un poco menos. O sea, no hay ninguna posibilidad porque aunque no se crea y se lo financia más genuinamente que en el 2015 con Cristina Fernández, el déficit fiscal se sigue monetizando. Luego el Banco Central está obligado a absorber con LEVAC porque se había autoimpuesto una inflación no acorde. Entonces, a Argentina le cuesta bajar la inflación porque tiene este déficit fiscal. Y además, muy claramente así lo definía el presidente. El presidente de presidente y como candidato definía la tasa de inflación como una responsabilidad del gobierno y como la consecuencia de un desacople entre el gasto público y los ingresos. Siempre se lo definió así. Entonces, si siempre se lo definió así, tenemos que ser coherentes, ¿no? Cuando estás afuera y entrás y decís otra cosa. La tasa de inflación es subproducto, hija de eso. Entonces, de repente le estamos pretendiendo a la tasa de inflación algo que no se puede acorde a este déficit fiscal. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y se puede bajar el déficit? Porque, digamos, Durán Barba y Peña, creo que como la contracara ejecutiva, no, si bajamos el déficit, hay una crisis social y el gobierno de Macri no termina. Este es un poco el razonamiento de Durán Barba. Se ha elegido, en el gasto público hay mucho para bajar que no le llega a la gente igual, pero se ha elegido un camino gradualista en el cual estábamos todos de acuerdo, con el problema de que el 2016 y 2017 no fue todo lo gradual, positivamente hablando, que debió haber sido, y donde gran parte del esfuerzo que se hizo en reducir subsidios se fue a otros gastos, están las cuentas públicas. Había algún compromiso de reducción tributaria que se lo cumplió y también eso dio a la baja, y se crearon innecesariamente algunos gastos que están dentro del pasivo de lo que no debías haber hecho. Entonces, habiendo compartido la tesis del gradualismo, probablemente se perdieron 2 años. Melconian, ya que estamos hablando de la inflación, sí, si no va a ser el 15%, está claro que va a ser más. ¿Qué sentido tiene que el gobierno presione y entre en conflicto con los gremios para que firmen un 15% de aumento salarial si esa no va a ser la inflación? No, tiene el sentido de expectativas de que no se vaya a una cosa que supere. Yo creo que 15% de aumento salarial. De aumento salarial sin ninguna cláusula que a futuro es un problema, hoy luce imposible. Porque si estoy tomando deuda indexada para financiar el gasto corriente que pretendo no indexado. O sea, quiero decir, hay que ser consistente. Lo que no se puede perder es crédito por ser inconsistente. Entonces, se puede sí pedir el esfuerzo a todo. Acá hay un esfuerzo a pedir a la oposición, porque yo no soy oposición. Y reconozco la inconsistencia de tomar deuda a indexación, a precios, y querer pretender negociar salarios sin eso. Y soy oficialista. Entonces la oposición tiene más responsabilidad todavía porque mañana cambia de signo y pueden ser gobierno. Y no corre más el teorema de Baglini. Entonces todos tienen que colaborar a los efectos de que la inflación tome en términos de expectativas carácter descendente, no es solo una obligación del gobierno. La última, Carlos, ¿son llorones los empresarios, como dice el gobierno? Hay de todo. Es como en el fútbol, hay algunos jugadores que le hacen foul y le piden tarjeta al referí, y hay otros en el fútbol europeo ni van con el compañero que se cayó, juegan y miran para adelante. Yo creo que ahí se armó un ruido donde en términos de cómo se manejó la Secretaría de Comercio en la Argentina, para clarificar, primero pisar la pelota, parar la pelota. El presidente es un hombre muy tranquilo, muy lógico y muy racional. Y lo conozco a Miguel Acevedo,
y es otro tanto, primer nivel de persona, primer nivel. Así que yo lo primero que haría es desmalezar el ruido ese. Una cosa es salir y que el presidente pida coraje para ir a defender lo que se está haciendo. Otra cosa es entrar ahí en un gran desorden descalificatorio. Yo eso no lo quiero. Y quiero cuanto más lejos posible cómo se manejó la Secretaría de Comercio, primero. Segundo, llorones y no llorones hay en todos lados. Tercero, la tasa de inflación, y lo vuelvo a repetir porque lo hablamos muchas veces el tema, es responsabilidad del gobierno, lo ha dicho el mismo presidente, y tiene como consecuencia, tiene como origen la monetización del déficit fiscal. Y la cuestión de la apertura o el cerramiento de la economía tiene distintos mojones. El problema, Argentina no está en un problema macroeconómico de apertura, pero hay distintos lugares donde con este dólar, con este nivel de actividad y con una apertura que puede ser lógica en otro momento, daña. Y me consta que ahora, producción no está en una apertura irrestricta, pero daña si justo te tocó a vos. Pero te hago la última. Sí. Los empresarios dijeron, y lo dijeron, bueno, en reuniones que fueron semipúblicas, que Cabrera como el que le esconde el diagnóstico al gobierno. Entonces la pregunta es, Macri está ¿Quién le esconde a quién? No entendí. A Macri, que Cabrera no le cuenta todos los problemas que hay en el sector empresario. Macri, ¿está informado de todo? ¿Está... Sí. Pero primero, digamos, menos que como lo presentaste, pero yo en los diálogos que he tenido con el presidente aún fuera del gobierno, nunca de todos estos papeles vi que se le esté pasando algo. Pero tendrá sus tiempos, tendrá su lógica, tendrá su periodo histórico y lo estará viendo. Pero yo quiero decir, no podemos generalizar. El tema del tomate y la compañía, digamos, en términos eficientistas, esa es una compañía que exporta a China. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero decir, bajemos los decibeles, tranquilo, y tenemos que estar todos juntos adentro del mismo plato, ¿viste? Gracias, gracias a usted por esta noche con nosotros. Bien. Bueno, ya vamos a estar con Baradel, continuidad de su tema, porque vamos a hablar del conflicto eterno de los maestros en este país. Ahí está, Roberto Baradel, vamos a hablar con él, vamos a hablar de Macri, de cómo ve la situación, de Moyano, de la CGT. Roberto Baradel, el personaje aquí en A Dos Voces. Pero volvió Tino Gargamusa, menos mal, nos va a acompañar a lo largo de todo el año Tino Gargamusa. El editorial A Dos Voces a cargo de ellos. Che, Tino, ¿qué Gargamusa? Estuve viendo la apertura de sesiones del Congreso. Ah, buenísimo. Desde que las inicia Mauricio, ya no son tan ordinarias. Mirá vos qué bueno. ¿Ah, sí? Es verdad. ¿Qué te pasa, Tino? ¿Estás bien? Hola, Gargamusa. Tino, ¿qué haces en el teléfono si estás acá delante? No, el que está delante tuyo es un muñeco. Como digo siempre las mismas 3 o 4 frases, preferí quedarme unos años de vacaciones y dejarte a este muñeco en mi reemplazo. ¡Qué bien pensado, Tino! Es que no se me ocurrió a mí. Lo vienen aplicando los políticos desde hace rato. ¿Vamos a verlos? Y dale. Mira, Tino. Baradel se fue de vacaciones por 5 años y dejó un muñeco que se limita a decir no a cualquier cosa que le propongan. Les damos el 15%. No. ¡Para! ¿Querés bife con ensalada? No. ¡Papá! ¿Puedo? No. ¿Qué más, Gargamusa? El Papa se rajó un tiempo a las Bahamas y dejó un muñeco en su reemplazo que repite: este año no voy a la Argentina. Este año no voy a la Argentina. Este año no voy a la Argentina. Mirá, Moyano dejó un muñeco suyo en la cárcel por las dudas. Mirá, el rabino Bergman dejó uno de esos muñecos que se asoman por varios agujeros. La gente está ansiosa de pegarle cada vez que aparece. Buenas. ¿Qué haces, Honorio? Cristina Elizabeth Fernández. Ni se gastó en dejar nada.
Mirá, Rodríguez Sá dejó uno de esos muñecos que se ganan en las maquinitas. Sí, por una moneda te lo llevas a tu partido. Al muñeco de Menem le deben faltar pilas porque casi ni habla ni se mueve. Es el verdadero Menem, Teno. ¿Volvemos al programa? ¡Dale! Acá está, Roberto Varela, no es el de Tino Guerramusa. No. ¿Le molesta que le hagan broma? No, para nada. ¿Se la banca? Para nada. ¿Le dice que no a todos? Cada vez que... No a la injusticia, eso sí. Le digo no en el tema de las negociaciones salariales cuando pretenden ofrecer algo injusto, bajarle el salario a los trabajadores, bajarle el salario a los docentes y no invertir lo que nosotros creemos que se tiene que invertir en educación. A eso sí le digo no. ¿Vuelven a los paros de la provincia de Buenos Aires? Vamos a esperar cuál es la propuesta del gobierno. Sí. Nosotros creemos que, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Recién estuvieron ustedes con un economista que ha sido parte de este gobierno y se reconoce del espacio de este gobierno. Y ha sido muy claro Melconian con el planteo. Es inconsistente un planteo donde se indexan o se aumentan, se actualizan los precios por inflación e inclusive han emitido bonos con cláusula gatillo y dejan sin ese recurso a los salarios. Entonces, primera cuestión, el planteo que está haciendo el gobierno, ya no con palabras nuestras, sino del mismo Melconian, es inconsistente con respecto a la discusión salarial. Segundo, todos sabemos que la inflación va a ser más alta y que estamos hablando de salarios de 12.500 pesos. No estamos hablando de salarios de 40.000 pesos como planteó la gobernadora el año pasado en un programa, creo que en Canal 3, en el programa de Mariana Fabiani, que le preguntaron cuánto debería ganar un docente. Y ella dijo 40.000 pesos. Bueno, estamos hablando de 12.500 pesos, con un aumento de 625 pesos. 625 pesos por mes cada cuatrimestre, o sea que se van incrementando otros 625. Con 625 pesos no se paga ni siquiera el aumento de la luz que este mismo gobierno ha autorizado con respecto a las empresas de servicios públicos, aumento inmobiliario, revalúo fiscal y los aumentos de precios. Entonces creo que, primero, no es justo para nada, en ningún caso, pero para los trabajadores, pero que en salarios tan bajos además, ofrezcan un aumento de esas características. Más teniendo en cuenta que la provincia no está en la situación del 2016. Han pasado 2 años y la gobernadora ha conseguido una serie de recursos que elegir al gobierno nacional y que debería priorizar, entendemos nosotros, en áreas como educación y como salud. Roberto, estamos ahí, está Marcelo Villegas, que es ministro de Trabajo, después, bueno, vamos a hablar de, queremos tener la posición también, las dos partes, ¿no? Pero le quería preguntar, ¿le molesta cuando lo desacreditan desde el gobierno, o sea, el propio presidente, la gobernadora? No, me molestaría que esté desacreditado ante mis propios compañeros. Yo prefiero, o sea, lo presentan como un demonio, yo prefiero como una infinitamente persona que está haciendo política con los chicos, digamos. Esa es la propuesta. Ellos están equivocados. Primero porque no envían sus chicos a la escuela pública. Yo sí envío a mis chicos a la escuela pública. Tengo 4 hijos. 3 ya son grandes, fueron a la escuela pública. Tengo una nena que me hubiera encantado, de 4 años, que ahora pasa a sala de 5, y me hubiera encantado el lunes llevarla al jardín de infantes de una escuela pública de La Plata, porque yo le digo a la gobernadora, yo creo que se equivoca la gobernadora, estaba muy incómoda, muy ofuscada el otro día en el inicio de sesiones. Yo estoy orgulloso de lo que es la escuela pública, de la educación que recibe mi hija y de las maestras que tiene, que la de la educación que recibieron mis hijos. Por supuesto que faltan cosas en la escuela pública. Lo que la gobernadora tiene que saber que los maestros y profesores de la escuela pública son los mismos maestros y profesores de la escuela privada. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela pública y la privada? Que, por ejemplo, en una escuela privada no tiene problema de infraestructura, que tienen talleres,
que tienen materias extracurriculares, que tienen jornada extendida, tienen deporte, jornada completa. Todo lo que no tiene la escuela pública debería tener, por falta de inversión del gobierno. Entonces, que estamos bien, no, hay mucho para mejorar. Hay mucho para mejorar. Y nosotros lo reconocemos. Y queremos discutir una agenda de educación de calidad con las autoridades. Pero no nos han convocado. ¿Y saben por qué? Fundamentalmente, yo creo que tienen un gran prejuicio. Creen que nosotros somos parte del problema. Y no somos parte del problema, somos parte de la solución. Baradel, usted habló del tema de la escuela privada y la escuela pública. Uno tiene gente conocida que son maestros en los dos lados. Ahora, en la escuela privada no se falta tanto, no se pide licencia tanto como en la pública. No, primero hay dos cuestiones. Que es una de las quejas que se hace, que le hacen a ustedes. Y nosotros le hemos planteado el año pasado a las autoridades que nos den las cifras de ausentismo. No las dieron públicamente a ustedes, como dijeron también, que el promedio salarial de un maestro era de 24.000 pesos y ahora pasa a 28.000 pesos. Eso es una gran mentira. O por lo menos, si se quiere con buena intención, manipularon los datos. ¿En qué sentido? Explico lo del salario y después vamos a lo de las licencias. El salario inicial son 12.500 pesos. El máximo de la carrera, o el máximo de antigüedad del salario de un maestro, debería estar ganando, si todo estuviera dentro del básico, aproximadamente 28.000 pesos. Como más de la mitad está por fuera del salario básico, lo que paga el gobierno, no llega a 20.000 pesos. Entonces el promedio es mucho menor. Segunda cuestión, con el tema de las licencias. Yo se lo he planteado al ministro de Economía, al mismo ministro de Trabajo también. Ellos toman 17% la masa total de pago de suplencias. Entre otras cosas, ¿qué ponen ahí? Por ejemplo, un maestro de grado que es titular y toma un cargo suplente como director. Entonces están pagando la suplencia como director. El cargo de maestro titular toma otro docente y es suplente. Y esas dos suplencias, que es de un cargo que ocupa cada uno, lo están poniendo en el 17%. Entonces, ¿qué le sugerí yo? Que separen las licencias estatutarias, las suplencias estatutarias, las licencias por maternidad y lo que son las licencias por enfermedad accidente. Ahí vamos a encontrar por qué faltan los docentes, por qué faltamos los docentes, o por enfermedad, cuáles son, y cómo se mejora esa situación. Yo le puedo asegurar que no es el 17%. Estamos convencidos que es más alto que en el tema de la escuela privada, es verdad, pero debe rondar entre el 8 y 9%. Nosotros queremos en la próxima convocatoria poder discutir estas cifras con las autoridades. Ahora, la gobernadora dijo una cosa: nosotros no queremos castigar a los docentes que se enferman. Bueno, un docente que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, que se tiene que hacer una quimioterapia, pierde el presentismo, lo castigan. No queremos castigar a los docentes que cuidan a un familiar, a los chicos. Bueno, si tuvieron que cuidar, ustedes saben que en nuestro gremio la mayoría son mujeres, en el caso de primaria e inicial más del 82%. Sí. Lamentablemente en nuestro país, y en víspera, ojalá que esto se vaya modificando, en víspera del 8 de marzo, lamentablemente recae mucho sobre las mujeres el cuidado de menores y de familiares o de adultos mayores. Bueno, hay que separar, tener en cuenta esa cuestión con respecto al cuidado de familiar. Y el tema por estudio. Si el gobierno y la gobernadora dicen, nosotros no queremos castigar estas cuestiones, las están castigando, lo que queremos castigar es el abuso y la licencia que se toma en forma ilegal. Ahí estoy de acuerdo absolutamente con la gobernadora y le firmo ya. Nosotros no queremos que haya abusos, pero no queremos que se castigue a un docente que toma una licencia legalmente establecida. Y una cuestión más, perdóname, perdón, Marcelo. El tema de los controles. ¿Quién los hace los controles? ¿Quién tiene la obligación de llevar adelante los controles? Es el mismo Estado. Nosotros, ¿se acuerdan que el año pasado plantearon también lo del presentismo? Le dijimos, la empresa que contrataron, que venía del gobierno anterior, porque este gobierno contrató durante 2 años, a la que le pagaban millones de pesos, maltrataba a los docentes, había reducción de las horas de atención, no iba al médico de domicilio y no controlaba absolutamente nada. Le dijimos, cambien el sistema, ahora lo están cambiando. Pero esta empresa, que tenía todas estas dificultades, en licitación la volvieron a tomar para algunas regiones de la provincia de Buenos Aires. Roberto, le quería preguntar, porque digamos, yendo a la cuestión de fondo, tanto el discurso de María Eugenia Vidal, del presidente, y estos días habló el ministro Finocchiaro, dice, bueno, la educación ha bajado de calidad
por el ceterismo, por ejemplo. O sea, le echa la culpa a los docentes y a ustedes, más que a los docentes, a los gremios, a los gremialistas. No, pero lo definió. Mire, nosotros tuvimos, creo que el último ministro de Educación de la Argentina fue Esteban Bullrich, le digo sinceramente. Con todas las diferencias que nosotros tenemos con Esteban Bullrich, y él lo sabe, desde la concepción que tenemos de la educación hasta diferencias filosóficas, si se quiere, o generales, políticas generales. Ahora, sin embargo, era una persona prudente, era una persona que hablaba de educación y era una persona que apenas asumió, ¿qué hizo? Convocó a los gremios docentes a discutir la paritaria nacional en el mes de diciembre. En el 2015, apenas asumieron. Bueno, ¿dónde terminó la paritaria nacional? Febrero, la primera quincena de febrero del 2016. Inmediatamente, o unos días más, inmediatamente las provincias nos convocaron. Nosotros estuvimos discutiendo con el ministro Villegas, en ese momento también con el ministro Lacunzi y demás. Había vocación de negociación. Nosotros sosteníamos el 40% y la provincia nos ofrecía el 25%. Cerramos en un 35,4%. O sea, ese modelo de convocatoria, de diálogo, ¿qué significó? Que no hubiera conflicto. Prácticamente en el año 2016 empezaron las clases normalmente. Pero el año pasado hubo conflicto por razones políticas. ¿Cuáles fueron las razones políticas? Digo, 17% en 4 cuotas. Estaba su reelección en el gremio y después estaba las elecciones nacionales. Y la Federación de Educadores Bonaerenses, y UDOCBA, y todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Eso es pretender tapar el sol con las manos. Le digo sinceramente, Marcelo, mire, el año pasado nos ofrecieron el 17 en 4, no nos ofrecieron. Nos querían imponer el 17 en 4 cuotas. Sí. ¿Cómo terminó la negociación? El gobierno daba 2 argumentos. Que había motivaciones políticas partidarias. Se refiere motivaciones políticas. Digamos, y eso. La otra cuestión, que no tenía plata la provincia. Vamos a la segunda. Era el 17 en 4 cuotas. Así fue como se cerró el acuerdo. El 21,5% con cláusula gatillo, más el 2,5% de recupero del año anterior, más un 3,4% de sumas fijas. En síntesis, 27,4%. Había recursos. Segundo, ¿cuándo se cerró ese acuerdo? 2 semanas antes que comenzara la campaña electoral de las PASO. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido otra motivación, hubiéramos seguido con el conflicto. No es eso. Y esperemos sinceramente, y por eso, cuando ustedes me preguntaron cómo nosotros esperamos que nos convoque el gobierno y poder entablar un diálogo sincero y poder discutir y avanzar en una cuestión que es de sentido común. Los docentes pretendemos un aumento de salario. Por supuesto, si fueran los 40.000 que planteó la gobernadora el año pasado, estaríamos con un sueldo acorde al trabajo que realizamos. Pero ahora estamos planteando, para que sepan los padres, 20%, más del 20%, ¿por qué digo más del 20%? Bueno, más puede ser 21. No, ahora digo por qué. 20% con cláusula de actualización automática. Y un 4%, vamos a suponer el 20%, con cláusula de actualización automática, y un 4%, que ¿de dónde surge ese 4%? Ustedes conocen el CIPEC, es un centro de estudio que no se lo puede tildar ni de opositor, al contrario, ha sacado muchos cuadros que son de este gobierno. Y ustedes lo han publicado aquí en TN. ¿Cuál es la pérdida del poder adquisitivo de los maestros en estos 2 últimos años? 1.600 pesos por mes en promedio. Pero saquemos el promedio. Más del 24 están pidiendo. Por eso vamos a la provincia de Buenos Aires, porque es el promedio nacional. La provincia de Buenos Aires perdimos los docentes 447 pesos por mes, que es un 3,5, un 4% de lo que estamos pidiendo. Entonces, nosotros pedimos ese recupero, ese porcentaje para no perder poder adquisitivo, una inflación con lo que planteó Melconian, que está más acorde, todo el mundo cree que la inflación en términos conservadores y prudentes va a estar por lo menos en el 20%, y una cláusula de actualización automática que fue la gran cláusula que ofreció el gobierno el año pasado y que hay que reconocer que nosotros teníamos desconfianza, pero que finalmente se terminó cumpliendo. O sea, 15, no. 625 pesos. No, espera, vamos a hablar con el ministro de Trabajo. Marcelo Villegas, gracias por estar esta noche. Gracias a usted por invitarnos. ¿Por qué están tan lejos
el gremio y los, el gobierno y los gremios docentes, en cuanto al porcentaje salarial? Edgardo, yo me quedo con la última frase de Carlos. Dijo, tenemos que estar todos dentro del mismo plato. Fíjese usted que yo he visto, cuando no era funcionario y los veía por televisión a ustedes, ver exfuncionarios del gobierno anterior que formaban espacios políticos propios o que directamente se retiraban aparentemente de la política. Puede ser Sergio Massa, puede ser Alberto Fernández, y venir aquí a hablar del gobierno. Carlos hizo su propio diagnóstico y al mismo tiempo dijo, soy oficialista. Y lo dijo, lo sentí auténtico y con orgullo. Es decir, me parece que todos tenemos que estar dentro del mismo plato. Las diferencias, como dijo Lacunza, a veces no son tan grandes. Estructuralmente y conceptualmente tenemos algunas diferencias y tenemos que seguir trabajando. En lo que es una propuesta económica, como dice Roberto, digo, hemos ido, hemos venido, hemos negociado, hemos discutido, siempre sin personalizar. Ahora, hay una cuestión de fondo, que es el estado de la educación en la provincia de Buenos Aires. Y Roberto menciona la infraestructura, menciona la calidad educativa, menciona las diferencias con la educación privada, y eso está bien, es así. Nosotros encontramos una provincia que solamente en infraestructura edilicia de escuelas tiene un pasivo de unos 35.000 millones de pesos. Y para eso se están creando los fondos educativos para que podamos empezar a reconstruir las escuelas. Porque hay escuelas sin chicos y hay chicos sin escuelas. Porque la asignación de los recursos en la provincia de Buenos Aires durante muchas décadas, digo, y de nuevo, Roberto lo sabe y sabe que lo digo de buena fe, nuestras caras son nuevas. Yo soy absolutamente desconocido, el ministro Lacunza prácticamente también. ¿Quiénes negociaron durante tantos años salarios en la provincia de Buenos Aires con las mismas escuelas, con la decadencia de las infraestructuras, con la caída del nivel, con el ausentismo de los alumnos? Digo, nosotros hoy tomamos decisiones, el centro son los chicos y los docentes, los chicos y su familia, obviamente, y los docentes. Pero, y no en función de coyunturas políticas, porque si no, el año pasado hubiéramos tenido una linda foto a principio de año. Lo que es cierto, digamos que si uno ve el discurso de la gobernadora, del ministro de Educación y del propio Macri, en realidad hay como le echan la responsabilidad a los gremios, digamos, no solo de que no se hace un acuerdo, sino del deterioro educativo. A ver, digamos, el Finocchiaro habló recién le decía, el seterismo provocó la decadencia educativa. A ver, yo no sé si es exactamente el seterismo, pero en todo caso sí lo que digo es la actitud frente al problema de fondo, ¿no? Muchas veces se politizan más allá de lo deseable este tipo de discusiones. Esto es así. Y está bien que tal o cual dirigente gremial tengan su afinidad política, participen de reuniones políticas. La educación tiene que estar afuera de eso. Tiene que estar afuera absolutamente de eso, Marcelo. Mire, nosotros tenemos reuniones de comisiones técnicas desde el mes de noviembre con los diferentes gremios. Nosotros vamos a convocar a una mesa técnica para el día viernes, salarial, para hablar de salarios, para hablar de las licencias. Van a convocar a continuar el diálogo el viernes. Por supuesto. ¿Y va a haber una nueva oferta salarial? Nosotros vamos a tratar de trabajar el viernes una comisión técnica, como lo venimos haciendo con cierta regularidad. La última fue hace un par de semanas y la última anterior a esa había sido el 12 de enero. Sería la 10ª reunión dentro de este proceso, más allá de que son las últimas 3 las que tienen más resonancia por las cuestiones económicas. Perdón, le preguntaba si iban a hacer una nueva oferta salarial. Nosotros vamos a trabajar esta comisión técnica para la semana que viene poder hacer una comisión salarial y poder hacer una nueva oferta. Pero no quieren paro. Pero tenemos, a ver, digo, 129 días de paro en 10 años no cambiaron ni el estado de las escuelas, ni la capacitación docente, ni mejoraron la situación de los alumnos. En la provincia de Buenos Aires tenemos 17 millones de habitantes, 2.3 millones no hicieron la escuela primaria, no la terminaron, 1.6 no termina la escuela secundaria.
tenemos chicos, el 50% de los que arrancan la secundaria no lo terminan, y de los que terminan la secundaria, lo hemos dicho infinidad de veces, tienen serios problemas de comprensión de textos y serios problemas para hacer ecuaciones matemáticas. Cuando Roberto habla del informe del CIPEC, lo primero que hay que decir, está claro que no es una organización que tenga un corte de determinada ideología. Desde el punto de vista técnico, debo aclarar, ese informe puede tener alguna objeción en cuanto a que toma la inflación, para hacer los cálculos, toma la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que no es la del INDEC a nivel nacional. Habla sobre las estadísticas en 2017 sobre la del 2016, toma un año, muestra claramente, sí, que a partir de la llegada del nuevo gobierno las partidas para salarios se incrementaron, y que es paradigmático el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Siendo la que menos recursos por coparticipación recibía en 2016, hace el mayor esfuerzo educativo. Marcelo, Baradel siempre dice que no. Baradel muchas veces dice que no. No siempre dice que no. Si no hubiéramos estado en conflicto y hubiéramos seguido el año pasado. ¿Es una cuestión política, ustedes creen? ¿O gremial? A ver, el año pasado tuvo mucho condimento político. Todo el mundo especulaba en la política que la gobernadora no iba a dar una pelea por la calidad educativa, aunque tuviese enfrente al Frente de Unidad Docente, porque era un año político. Y la gobernadora, digamos, no es que pretende una pelea porque sí. Está luchando, como decía, digo, tenemos que estar todos dentro del mismo plato, porque las grandes diferencias que se dan en la provincia de Buenos Aires, con muchos aspectos que nosotros compartimos, por ejemplo, que hay que mejorar el salario docente, tiene que ver con que durante muchísimos años los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos, no plantearon nunca, por ejemplo, la cuestión del fondo del conurbano. Nosotros vamos a estar mejor, con menos estrés fiscal, seguramente a partir del año que viene. Pero ha hecho un gran esfuerzo. El gobierno nacional ha sido... Mire, cuando un intendente tiene déficit, lo consolida la provincia. Cuando las provincias tienen déficit, lo consolida la nación. Entonces entiendo mucho de los planteos de Carlos, a quien respeto, pero cuidado... No lo alabe tanto a Melcoñán, que se va a enojar con Peña. No, a ver, digo, pero es que la descalificación no sirve, Marcelo. Claro. Hemos vivido descalificación. Y el tema del presentismo, digamos, lo hablábamos recién con Baradel. Es tan grave, porque él dice, no son los números que está dando el gobierno, que digamos, como que suma pera con manzana, ¿no? Ver, el ausentismo es muy serio en el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Para usted es una avivada de los docentes o de un sector de docentes? Marcelo, digo, frente a determinadas herramientas uno puede hacer uso o abuso. Ninguna ley y ningún estatuto amparan el ejercicio abusivo de los derechos, ninguna ley y ninguna reglamentación. Ahora, hay docentes. Mire, el ministro Sanchezini me decía que habló con Olga y con Raquel, una maestra de Las Flores, otra de Montes, sorprendidas porque cuando dijimos que íbamos a pagar el reconocimiento a la asistencia, al presentismo del año pasado, ese mismo día lo tenían acreditado en su cuenta. Hay abusos. Cuando uno analiza, los docentes volvieron a las escuelas aproximadamente el 14 de febrero. Yo debo agradecerles a la inmensa mayoría de los docentes que fueron a trabajar lunes y martes, y fundamentalmente también a los auxiliares que permitieron abrir las escuelas, los comedores y tal. Pero digo, cuando uno analiza las licencias que están pedidas en los últimos 20 días, tiene más de 20.000 licencias. Por embarazo 3.6, por accidente 3.58. Por razones particulares e injustificadas casi el 20. Si uno traspola eso a términos económicos, que no es lo más importante, pero es parte de la ecuación, estamos hablando casi de 4.000 millones de pesos en el año que pagamos. ¿Ustedes objetan esas que no están justificadas? Nosotros tenemos que trabajar en conjunto. No nos sirve no tener un acuerdo que en la paritaria nos permita, además de resolver el problema de fondo del salario, resolver también cómo nos conducimos. El 40% de los chicos en la provincia de Buenos Aires tiene 2 o más maestros al año, y el 20% 3 o más al año.
ustedes, yo, Roberto, somos padres, sabemos que se necesita un vínculo de ida y vuelta, porque si no hay aprendizaje posible. Me disculpa, Baradel, ¿qué quería decir usted? No, que primero no es así. No nos den razones para decir que no. 625 pesos de aumento para un maestro de grado es una razón para decir que no. Discutir en estos años no es verdad lo que dice el ministro. Si muchas obras se hicieron en las escuelas, fue también porque nosotros reclamamos. Ahora ustedes fíjense, el año pasado la gobernadora decía que nos iba a convocar en diciembre y no nos convocó a discutir salario. Ni diciembre, ni enero, ni febrero. Entonces, lo que hay que hacer acá todos, asumir la responsabilidad que tenemos y cumplir con el tema del valor de la palabra. Yo creo que la negociación, nosotros le dijimos, nos reunimos el 30 de noviembre con los ministros y yo les planteé, porque fui yo el que se los planteé, mejoren el tema del salario básico de los docentes. Discutamos en enero y febrero el tema del salario básico, porque eso no es un aumento directo, pero significa mejorar... ¿Usted qué dice? ¿Que son mentirosos las propuestas de los ministros? No, yo lo que digo, y mirando para adelante, que no hay que decir cosas para la comunidad que después no se cumplen. Por ejemplo, la discusión de educación de calidad. 5 reuniones le pedimos al ministro Sanchezini. Si yo le dijera que no tengo diálogo con el ministro, le estaría mintiendo. Ahora, 5 reuniones le solicitamos y que dejamos tan documentadas, las tiene el ministro Sanchezini y están dentro de la paritaria, para discutir integralmente una educación pública de calidad. Lo que decía el ministro Villegas con respecto al tema de la formación docente. Había un programa nacional de formación docente. No estaba de acuerdo y dejaron de llevar adelante. Había un programa que habíamos firmado en Paritaria Nacional donde se actualizaban todos los docentes y una formación y actualización docente brindada por el Estado. Con lo de infraestructura, lo que dice el ministro, fue una discusión, ustedes me han recibido en otros años, y eso por qué decir que no, con los gobiernos anteriores, con este gobierno también. Ahora, el resultado en este gobierno que no solamente no se están, que es así como dice el déficit del ministro Villegas, pero no solamente no se construyen escuelas, 3.000 jardines prometieron, no hicieron uno, sino que se han cerrado. Y yo le planteé al ministro Sanchezini, se han equivocado en escuelas rurales, en escuelas del Delta. ¿Por qué? Cuando plantea el ministro Villegas 2 docentes por alumno, ¿saben qué hacen? Suman a todos los docentes, promedian la cantidad de alumnos con el maestro de grado, con el director de escuela, con el secretario, con el equipo de orientación escolar, que generalmente son 3 o 4 cargos, con el bibliotecario, con el preceptor. Suman pera con manzana. Pero exactamente, porque ¿saben de dónde lo toman? De una concepción economicista, como si la educación fuera un gasto. Entonces, ¿cuál fue el argumento del ministro? Que lo hemos discutido y afortunadamente pudimos ponernos de acuerdo en que se reabrieran varias escuelas que cerraron. ¿Cuál era el argumento? Optimizar recursos. Todos queremos optimizar recursos. Ahora, si hay una familia en el Delta y tiene 7 o 3, 4 familias y hay 7 chicos, la escuela, por más gasto que significa el Estado, no es un gasto, es una inversión, tiene que asistirla porque la educación es un derecho social. Y con los problemas que tenemos, por ejemplo, el problema de aprendizaje, necesitaríamos incrementar los cargos docentes. ¿En qué sentido? Equipos de orientación escolar en todas las escuelas. ¿Sabe cuántas escuelas tienen equipos de orientación escolar? No llegan al 50% de las escuelas. Le hago la última, le hago una propuesta o le pido un compromiso. ¿Van a hacer el esfuerzo para tratar de arreglar y que haya clase? Se lo he planteado cuando iniciamos. Nosotros no estamos hablando de medida de fuerza. Y ahora que lo confirma el ministro, es muy importante. Yo me comuniqué el martes, el segundo día de paro, con el ministro Sanchezini, y le dije que sería auspicioso que nos convocaran esta misma semana. Si nos convocan esta semana vamos a estar y vamos a discutir todo lo que tenemos que discutir. Llega, es tan difícil ponerse de acuerdo. Bueno, lo escuchamos a usted, ahora lo volvemos a escuchar. A Baradel, digamos, parece muy difícil ponerse de acuerdo. Hablo en lo salarial, porque de lo demás se puede hablar de todo de la educación y es posible que se pongan de acuerdo. Sí. A ver, siempre es difícil una negociación cuando
uno tiene necesidades infinitas y recursos escasos. Y la provincia de Buenos Aires administra, aún con buena administración desde hace 2 años y habiendo reducido el déficit de cuenta corriente, escasez. Entonces siempre es difícil. Ahora, ¿en qué estamos de acuerdo, gobernadora y docentes? Que los docentes tienen que ganar más. Ahora, hay distintas fórmulas para que eso suceda. Simplemente una cosa. El salario inicial docente hoy es 12.500. Esa base salarial la toma el 1.3% del total de los 282.000 docentes. Pero Villegas le quería preguntar... El promedio es el que mencionaba recién, o sea, de 24.000. Baradel dijo que está dispuesto a negociar y que no convocaron ningún paro. Esto es bastante auspicio. Porque queremos que empiecen las clases, se solucione esto. Nosotros, un poco la idea de convocar a ustedes es eso, Marcelo, acercar las partes. Somos conscientes y yo digo, tengo más vida como no funcionario que como funcionario. Y nosotros sabemos que la gente está harta de determinadas discusiones y que lo que se espera es resultados. Ahora, nosotros representamos un gobierno que administra las necesidades de 17 millones de bonaerenses. ¿Pero lo ve auspicioso esto que dijo Baradel? Sí, por Ahora, supuesto. después, con los chicos adentro del aula fue cuando se empezó el camino del acuerdo el año pasado. Ahora, está todo bárbaro. Uno, a lo largo de los gobiernos, de todos los años, inicio de clase, los escucha. Los funcionarios, los sindicalistas que dicen es auspicioso, sí, nos vamos a sentar. Después se sientan... Pero démosle un crédito. Bueno, no, sí que le doy un crédito. Digo, el conflicto de Provincia de Buenos Aires es complejo, ¿no? Porque mire lo que pasa en la ciudad. Que Rodríguez Larreta tiene sus problemas, pero mira lo que están haciendo ustedes. Por supuesto. Porque él podría hacer otra oferta salarial. Posiblemente, no lo sé. El acuerdo fiscal viene a poner orden para que las provincias puedan ordenarse. Y esto fue un gran esfuerzo a nivel del gobierno y de cada uno de los gobernadores. Nosotros tenemos que honrar eso también. Porque si no, y vuelvo a la primera etapa del programa, el déficit fiscal sigue siendo una cuestión que va a implicar que el impuesto que más pagan los menos posicionados, los más humildes, que es la inflación, siga bajando en forma más lenta que la que queremos todos. Una cuestión. Sí. Solamente esto. El tema del pacto, ya hay provincia, el tema de la cláusula de actualización automática es clave. Ya hay varias provincias, incluido la provincia de Córdoba, que es una provincia que está de acuerdo inclusive con la filosofía y con la política económica del gobierno, ya ha planteado el tema de la cláusula gatillo. Varias provincias, la cláusula, si no quieren llamarle gatillo, no le llamemos, pero tenemos que tener una garantía a los docentes de no perder poder adquisitivo. ¿Garantía puede haber? Roberto, aunque no sea cláusula gatillo. A ver, la gobernadora lo ha expresado públicamente y es una instrucción de la gobernadora. No quiero que los trabajadores estatales, incluidos obviamente los docentes de la provincia de Buenos Aires, pierdan contra la inflación. Ahora, es una gobernadora que dice, es consistente entre lo que dice y lo que hace. Pero el 5%... Roberto, todos sabemos... El 5% me parece que hay algunas provincias que se han hecho se han no sé, pero el 5% en el primer cuatrimestre perdemos los 2 últimos meses. Y bajar aportes jubilatorios. La verdad, ministro, un día el 5% en el primer cuatrimestre ya tenemos pérdida. Los 2 primeros meses ya completan casi el 5%. Roberto, nosotros el viernes propusimos una alternativa de dar un anticipo a cuenta del futuro acuerdo y estar a las 8 de la mañana todos para arrancar el lunes. Bien. No pudo ser. Trabajemos para que ocurra en las próximas semanas. Ojalá esperemos que se pueda arreglar. Estemos todos en el mismo muchos plato. Muchos chicos lo están esperando. Gracias Roberto Baradel. Gracias, ministro. Marina. Yo hoy no les puedo pedir puntualidad. Me parece que con este programa caliente no puedo pedir puntualidad, pero se viene la bomba de las 11 y monedas, la bomba de las 11 y un porcentaje más. No sé cómo negociarla con ustedes, pero ya se viene la bomba de las 11. En un ratito también vamos a estar hablando del 8M, de lo que se viene para mañana. Hay muchísimas mujeres que cuentan por qué mañana van a marchar. Cuáles son las causas que apoyan dentro de todo esto que nos moviliza el día de mañana y algunos detalles de esta ley que ya llegó al Congreso por 7ª vez. Llegó al Congreso, pero esta vez con 71 firmas. Vamos a estar hablando de aborto, todo eso en un ratito nada más.
Bueno, en minutos nada más la palabra de María Laura Santillán, la palabra de Magdalena Ruiz Guiñazú, de María Julia Oliván, de Victoria Donda, de Teresa Calandra, diversas mujeres distintas, mujeres que van a hablar de por qué marchan, por qué se movilizan el día de mañana, pero eso en un ratito nada más. Antes. Y yo me debo al rigor. Es tarde. Estaba un poco demorado, pero estaba muy bueno el debate. Estaba muy bueno, pero ¿cómo se llama esto? ¿La bomba de las 11 o la bomba de las 11 con cláusula gatillo? 14. No. Ahí viene, dale, prende la mecha. En 15 capaz ya es un porcentaje. Sí, 15. Como viene la mecha, sí. Y cuarto. Ahí viene la bomba, ¿eh? Atención. Tiene que ver con una linda pelea que hay. Ahí está. 14, no llegamos a 12. Lo podíamos llamar la piedra del zapato. Sí. Porque, a ver, hay un embole terrible de Macri con los empresarios. Sí. Pero Marcelo viene de cuando ganó las elecciones. Sí, primero el primer embole era que los empresarios apoyaron a Scioli, esa es la verdad, la gran mayoría. Pensaban que ganaba Scioli. Todo el mundo pensaba que ganaba Scioli, bueno, vamos ahí, ¿no? Todo gran sorpresa, primera. Pero viene de ahora el viaje de Davos, ¿viste? Que él viajó, en Davos le fue muy bien, en Rusia, en Francia más o menos, no fue tan bien ahí. Y dijo, pero como en el exterior todo el mundo dice que vamos bárbaro, que nos apoyan, que el rumbo es el correcto, vengo acá y todo el mundo me critica. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto fue la reunión de la Unión Industrial Argentina, donde la verdad que plantearon, son empresarios básicamente muy allegados al gobierno, están muy de acuerdo con Cambiemos, ¿no? Y que están identificados. No es que son militantes, pero que son tipos que quieren que al gobierno le vaya bien. Funes Rioja, Acevedo, Caumabra, pero hicieron crítica por hecho objetivo, el tema de la importación, la caída de las ventas, de la industria, eso lo puso loco. Primera reacción fue el discurso de la Asamblea Legislativa. Frases que aquellos que sabían a quién se la dirigía. Porque está enojado con varios empresarios, por ejemplo, Miguel Acevedo, Funes Rioja, Pagani, Roca. Hay dos pesadísimos, de los más grandes. Y con varios economistas. Por ejemplo. ¿De su equipo o de afuera? No, de afuera. Por ejemplo, ¿sabés quién? Expert. ¿Sabés quién? Juan Carlos de Pablo, estuvo el miércoles pasado acá. Bueno, entonces está calentado. Ahora, ¿qué pasa? Pasó todo esto, salió Cabrera, que son llorones, que ayer Macri hizo una alusión a Moreno, que todo esto... Salió a respaldarlo a Cabrera, ¿no? En la reunión de gabinete dice, tiene razón Cabrera, y redobló la apuesta contra los empresarios. Efectivamente, y habló de Moreno, y Moreno, como que esto le hacían caso a Moreno, ¿no? Se les quemó la cabeza. Se les quemó la cabeza, efectivamente. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Toda esta escalada, hoy salió el hermano del gobernador Urtubey a decir, bravuconadas no queremos. O sea, hay una escalada. Pero es una escalada que no... hay muchos en el gobierno que dicen, y mira, esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque criticar a los empresarios argentinos también llega al exterior y es como que un gobierno que otra vez critica a los empresarios. Y el tema de inversiones, ¿cómo las convocamos? Número uno. En la UIA tampoco quiere mucho lío y dice, a ver si nos empiezan a culpar de lo mal que anda la economía. Reunámonos, se reúnen el día lunes. La UIA y el gobierno. Entonces, y van a terminar como pero ¿sabés ¿no? quién no está muy de acuerdo con todo esto? ¿Quién? Mauricio Macri. Pero a ver, no es la piedra del zapato de esta posible... Pero no se van a reunir si Macri no le dice reúnanse. Sí, pero vamos a ver qué pasa en la reunión. O sea, porque la idea es que la reunión se hace para bajar los decibeles, porque a todos les conviene bajar un poco después de la pelea. Pero vamos a ver cómo termina. Además, ¿sabés quién fogonea la pelea? ¿Dentro del gobierno? Con mensajes de textos, correos electrónicos, llamados telefónicos. Jaime Durán Barba. Porque dice, mirá, no viene bárbaro pelearnos con empresarios porque, ¿qué sucede? ¿De qué acusan al gobierno? De que es un gobierno de ricos, de que gobierna para los... Sí, que deseo que gobierna para los que tienen plata, para los ricos, ¿viste? Esa es una cosa que sale en todas las encuestas. Si nos peleamos con los ricos, subimos. Pero entonces hay
como una interna de la interna. Exactamente, el tema de siempre. Bueno, nos metemos, Marcelo, Marina, en el 8M mañana. Se viene mañana el 8M, sí, es una movida mundial, que no tiene solo que ver con la Argentina, pero tiene su expresión. ¿Es lo mismo lo de acá que lo de afuera? ¿Son los mismos reclamos? Nosotros tenemos a lo argentino, ¿viste? Somos distintos siempre a todos. ¿Sabes qué pasa? Nosotros, por supuesto, acá en Argentina hay una agenda particular porque no todos los países tienen las mismas demandas, la brecha salarial no es la misma en todo el mundo. Hay algunos países que tienen, por ejemplo, aborto legal, que es el principal reclamo de la marcha de mañana, pero el reclamo, en definitiva, tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con la paridad de derechos. Con lo cual, en ese sentido, sí, la verdad, Edgar, el reclamo es el mismo en todo el mundo. ¿Hay paro en otros lugares del mundo o eso es autóctono? Hay paro en otros lugares del mundo, el paro es internacional de mujeres, en distintos países se expresa de distinta manera. A ver, las mujeres no tenemos un sindicato, no hay claro, exactamente, sí. Entonces es... Más que paro, el paro es como algo simbólico, va a una marcha. En algunos lugares no lo va a hacer, y algunos gremios no lo van a hacer simbólicos, después está, cada una, digamos, lo hará de la manera posible. La consigna en general y a lo que se apunta es a que las mujeres traten de hacer visible el reclamo y la protesta en sus distintos lugares, ¿no? Digo, se va viendo de esta manera, pero el feminismo es diverso, hay muchos motivos para movilizarse mañana y algunas mujeres, algunas referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, como María Laura Santillán, hablaron para nosotros y dijeron qué las moviliza a ellas el día de mañana, qué es para ellas el 8M. Es medio vergonzoso que todavía las mujeres tengamos que estar pidiendo igualdad de derechos, tener los mismos derechos que los varones. Igualdad de salario, a igual trabajo, igual salario, todavía es un sueño. Y el otro, el derecho sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones. Decir que no es no. No es decir no sé, no es decir ni, es decir no. Creo que el aborto es un derecho, ¿no es cierto? Es un derecho justamente a elegir la vida. La violencia casera, la violencia cuando se cierra la puerta suele ser espantosa. Estos temas es lógico que lleguen a la calle y es lógico que las mujeres salgamos a defender nuestras ideas. Igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Una educación sexual integral para prevenir el flagelo del embarazo adolescente y para eliminar así otro flagelo que es el de la violencia de género. Tanto las tareas en el hogar como el cuidado y la crianza de los chicos tienen que ser responsabilidades compartidas al 50%. Los reclamos más sentido tienen que ver con esto, con igualdad de condiciones en nuestra vida, paridad salarial, reparto de las tareas de cuidado del hogar, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto. Hecho porque que a ninguna chica ni la acosen en un despacho de un jefe, ni la manoseen cuando está en un transporte público tratando de ir a laburar o estudiar. Paro porque el aborto no sea punible. La ley de contrato de trabajo prohíbe la disparidad salarial y, sin embargo, en los hechos eso no parece ser una realidad. Y también de trabajar para que la distribución del tiempo en los cuales hay que dedicar a tareas domésticas sea distribuido de otra manera entre hombres y mujeres. Yo creo que en la Argentina hoy tenemos una oportunidad histórica de pedir por una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y en esa columna voy a marchar yo, porque creo en la vida, porque no quiero que se mueran más mujeres en abortos clandestinos, porque quiero que la mujer pueda asistir a un centro de salud, tenga el dinero que tenga, en las mismas condiciones. Marchamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque no queremos una muerta más por abortos clandestinos. Una fecha que realmente se celebra en todo el mundo en pro de la justicia, la paz y la igualdad con el hombre en la sociedad. ¿Qué es lo que queremos? Ocupar los puestos de liderazgo que nos corresponde, no ganar menos que los varones, no queremos que nos maten, no queremos que nos violen, que queden claro que no es no, que no hay razón para el abuso, que no hay razón para la violencia. Cosas simples. Este año en la marcha del 8M se ha decidido que el reclamo principal, que la primera bandera que marche sea la del pedido por el aborto legal, seguro y gratuito. Se presentó finalmente esta semana el proyecto por 7ª vez en el Congreso. Esto quiere decir que las 6 veces anteriores el proyecto perdió estado parlamentario. No llegó siquiera a tratarse. Bueno,
Esta vez hay 71 firmas, que es un récord histórico. Y lo que es muy interesante y lo que es muy curioso es de todos los partidos políticos. Es un proyecto transversal que genera divisiones también hacia adentro de todos los partidos políticos. Mañana la marcha de mujeres pone este reclamo en el lugar central. Bien, bárbaro. Y vamos a la reflexión Novaro, ¿no? Con Marco Novaro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, con un hecho, mañana se espera una movilización importante, ¿no? Y con un tema polémico, ¿no? Como el aborto. Sí, porque bueno, a ver, está la cuestión del aborto y está la explosión que se vivió en Argentina en los últimos tiempos de la cuestión de género, digamos, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con un proceso social de visibilización de un drama que venía siendo dormido y ignorado por mucho tiempo, ¿no? Porque somos un país machista, porque somos todavía un país machista, porque somos un país donde la violencia de género está muy extendida. Una víctima cada 30 horas, ¿no? Es impresionante cómo además han crecido las denuncias, digamos, ¿no? O sea, y eso está mostrando una situación muy alarmante, ¿no? Los datos del INDEC que han salido, que ahora hay estadísticas de violencia de género, son impresionantes porque en 4 años se cuatriplicó, digamos, ¿no? Se pasó de alrededor de 22.000 a más de 80.000 registros, lo que indica que recién ahora la gente se empieza a animar a denunciar. Digamos, y denuncia, ¿no? Marcos, ¿nos enteramos más de la violencia en las clases bajas que en las altas? Es interesante porque digamos, es transversal en muchos sentidos en la cuestión, digamos, ¿no? Hay denuncias de todas las clases sociales, pero no hay muchas denuncias de gente mayor. O sea, la enorme mayoría de las denuncias son de gente menos de 40, ¿no? Que es la que está más dispuesta a denunciar gente joven. Sí, como que la mayor estaba en otro marco cultural y entonces todavía se mantiene en esa situación de, bueno, esto lo resolvemos puertas adentro, ¿no? La familia tiene que resolverlo, como esta cuestión de que no se vea, digamos, ¿no? Me parece que eso también es parte de una tradición, ¿no? De que bueno, hay que tolerar esas cosas. Ahora, Marco, mañana, bueno, lo decía Marina recién, uno de los temas va a ser el tema del aborto, seguro que está en la marcha. Posiblemente convivan dentro de la marcha sectores a favor del aborto y sectores en contra del aborto. Esperemos que se manifieste todo con tranquilidad. El gobierno fue como un impulsor también de esto, porque, digamos, si bien había toda una movida importante, el gobierno lo puso en primera plana, ¿no? ¿Cómo se entiende? El gobierno lo puso en primera plana y la mayoría del gobierno individualmente no está a favor del aborto. Bueno, ese es uno de los méritos de Macri, de las audacias de Macri, también de los problemas que se genera Macri, ¿no? Con esta transversalidad que él trata de recorrer en una coalición que tiene en muchos aspectos este rasgo un poco ambiguo, ¿no? Es una coalición moderna que trata de llevarnos a parecernos más al mundo desarrollado. En el mundo desarrollado hay aborto. Ahora es una coalición de centro-derecha, porque es una coalición formada básicamente por un partido, el del presidente, que es liberal en muchos sentidos, pero fundamentalmente en el tema económico, digamos, ¿no? Claro. Y es pro mercado. Entonces, ¿cómo compatibiliza estas cosas? Bueno, Macri cree que puede lidiar con esas ambigüedades y yo creo que es probable que lo logre hacer, ¿no? Porque fue una buena decisión de Macri. A mí me parece que es una decisión con riesgos, pero es una decisión razonable. Digamos. Aunque se enfrente con la Iglesia. Aunque se enfrente con la Iglesia y en particular con la situación de un Papa argentino, ¿no? Sí. Se dice, bueno, ahí hay como un camino de confrontación donde la situación va a ser cada vez más difícil. Yo no sé si es tan así, ¿no? Porque, primero, el gobierno, si logra que este proyecto se apruebe, va a ser en una situación de una coalición dividida, con la división de la oposición, y seguramente un proyecto bastante moderado, ¿no? Van a tener que negociar mucho en diputados y sobre todo en el Senado para lograr una aprobación. Sí. Y es probable, de todos modos, que el Senado, aunque lo negocien así, lo moderen, fracase. Y en ese caso, tal vez consiguen que sectores, por decir así, de derecha más conservadora, en compensación por lo menos acepten que avance la prevención, que avance la enseñanza en las escuelas para prevenir el embarazo, que es una de las grandes deudas que podría combatir este problema. Obvio de la idea de que ninguna mujer quiere abortar, ¿no? Exactamente, digamos que es de última instancia, es la medida que uno toma cuando ya
todo lo demás falló, digamos. Ahora, en ese caso, la Argentina tiene que primero hacer todo lo demás también, digamos, ¿no? No hay educación sexual en las escuelas, no hay prevención, no hay salud reproductiva. En muchas provincias no se hace casi nada. ¿El interior es más conservador todavía? Sí, no, sin duda. De las 9 provincias donde se ha aceptado, digamos, algunos de los avances que se hicieron en la década pasada, digamos, la mayoría son provincias centrales, ¿no? En las provincias periféricas directamente no se practican los abortos ni siquiera cuando rige el protocolo, y la educación sexual no existe en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, tenemos una situación ambigua en muchos terrenos donde esta discusión puede mover un poco el avispero, digamos, ¿no? Entonces, aún en una situación de relativo fracaso, por decir así, que el proyecto finalmente no se apruebe, la movilización que está viviendo la sociedad yo creo que va a forzar cambios, y Macri se ha puesto en la situación de poder timonear esos cambios. Ojalá lo haga bien, digamos, ¿no? O sea, porque también va a correr... Es muy, riesgos. Digamos, también muy positivo, y ojalá esto se repitiera en otros casos, que haya un proyecto presentado por 71 legisladores, diputados, que van desde Cambiemos o desde el PRO hasta la izquierda, pasando por el kirchnerismo. O sea que eso es un hecho prácticamente totalmente nuevo en la Argentina. No, y es extraordinario para un país que se ha agotado en la discusión de cuestiones bloqueadas y de supuestas grietas. Vos, yo estoy en contra, exactamente, digamos. Supuestas grietas insuperables, digamos, ¿no? Que en realidad son en muchos casos mentirosas. Pero pasan cosas curiosas en esto, porque vos hablabas con razón de las divisiones dentro con Marcelo, las divisiones dentro de Cambiemos por esto, pero dentro del peronismo y del kirchnerismo también. Cristina opina una cosa y Máximo opina otra. Obviamente, en las familias va a pasar esto, y me parece que es razonable que pase, porque en todas las sociedades que enfrentaron estos cambios sucedió. Digamos, la izquierda y la derecha son divisiones que siguen teniendo importancia, pero la verdad que no agotan, la mayoría de las cuestiones no las agotan. Este tipo de temas es claro que no los agotan, digamos, ¿no? Hay gente liberal de izquierda y de derecha que va a compartir una posición sobre esto de la misma manera que lo comparte sobre la cuestión del consumo de marihuana o sobre la cuestión de el movimiento de la población en las migraciones, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que hay que afrontar con valentía esta cuestión. Y ojalá el sistema político aprenda a resolver sus problemas sin los clichés tradicionales, digamos, ¿no? Macri es de derecha, por lo tanto, quiere limitar los derechos. Bueno, ¿dónde? O sea, Macri está demostrando que puede ampliar derechos. El comportamiento de los partidos es siempre cuestionado y es bueno que eso sea así. No es cierto que eso sea así, digamos, ¿no? Está bien que los partidos existan, pero a veces también está bien que la gente de los partidos actúe libremente, digamos, ¿no? Seguro. Marcos, gracias. No, gracias a ustedes. La reflexión Novaro en A Dos Voces. ¿Hacemos una pausa? Sí, una pausa y seguimos. Hay una información que no sé si la vamos a dar. Vamos a tratar de chequearla son 2 minutos la pausa. Nada más, corto. Acá está, ya mandamos un mensaje. Dale. Para invertir tus utilidades, las mejores opciones inmobiliarias las tenés con el que sabe. Con Adrián Mercado, del campo a la ciudad. Encontranos en Expo Agro del 13 al 16 de marzo. Grupo Adrián Mercado. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Bueno, nos estamos yendo. La noticia es que ya lo dijeron en público, ¿no? Baradel se comprometió a negociar, dijo, no hay ningún paro convocado y el ministro de Trabajo también, pero hubo... Se fueron hablando. Sí, a metros de Marina Biuso. Marina Biuso fue testigo del inicio de la conversación. Me firmar un acta, te digo. Exacto, le faltó el acta, Marina. Claro. Fue testigo de la negociación acá en el piso a Dos Voces de Baradel y Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, adelantando la cumbre. Mirá, si llegamos, este es el embrión. Ojalá. Esta nota, para que se arregle el tema docente. Ojalá, yo lo que te digo es, se fueron. Nos retiramos. Ojo. Ojo. Marina sabe todo porque escuchó todo. Ojo, yo lo único que te digo es, se sacaron los micrófonos y se fueron conversando
No, y además fue muy fuerte lo que dijo al final Baradel que no va a haber paro. Y lo que dijo el ministro. Que van a negociar sin paro. Y que estaba contento con la convocatoria del viernes. Bueno, además, ojalá. Lo que queremos todos. Yo te propongo un brindis. ¿Puede ser? Porque hoy es el día del hincha de Bonelli, de Lugercho. Bueno, yo me subo, por eso que yo tengo también. Marina Biuso también. A mí no me lo reconocen porque soy muy mala como hincha. Es el día del hincha de ese club, pero muy bien, Marina. Ahora, ese club. No lo de la academia, el mejor club del mundo. Están con un año espectacular, 6 partidos ganados al hilo, así que lo mejor. Pero ustedes son campeones sudamericanos, disfrutalo. A mí me gusta el gesto magnánimo de llamar a este brindis. Brindemos por Mira. Decís que hay maldad y yo no la entiendo, yo pienso que está siendo bueno. Vos te crees, claro. No, brindar por creo tengo que llevar el cilindro de Avellaneda. No, en serio, vamos a brindar por el buen momento que está pasando a familia Bonelli, así que... Bueno, felicidades. Muchas gracias. Bueno, nos vamos y nos reencontramos el miércoles próximo. Gracias, Gracias, chicos. Estaba Gonzalo.